Bueno, primero agradecer enormemente la invitación a este panel. Para mí, en lo personal, me da una felicidad enorme volver a mi casa, que soy egresado acá, y hacía mucho, tenía ganas de volver y acá estamos. Así que gracias desde la institución en la que represento. Bueno, en primer lugar, lo que he tratado de hacer es algunas puntas para abrir el debate en temas que son centrales. ¿Desde dónde vengo a hablar? Vengo a hablar desde un grupo de empresarios y profesionales. Nosotros nos hemos conformado como una agrupación vinculada al sector privado con interés de debatir lo público, pero siempre con una perspectiva desde el sector privado. Nosotros notábamos que en la discusión de la política pública, sobre todo los políticos, cuando discuten los problemas económicos, siempre piensan desde el Estado, una mirada muy endogámica del Estado, piensan en la hacienda, piensan en los recursos tributarios y los gastos del Estado, y no la economía como un todo. Bueno, nosotros tratamos de tener esa perspectiva. Y aparte, en lo personal, soy director ejecutivo de la Federación Económica de Mendoza y he tenido la oportunidad del bagaje teórico que vengo de esta facultad, compartir la polémica constante con el sector privado de Mendoza, los empresarios, con gente del SEM, con gente del FEM, de las cámaras territoriales, sectoriales, etc. Y bueno, ese melange de Facultad de Ciencias Políticas más ese debate me genera algunas reflexiones que son las que he tratado de sintetizar en esta presentación, obviamente enfocado al tema del empleo, que es lo que nos convoca. Así que bueno, como primer punto, si puedes pasar, digo, una de las discusiones constantes en la agenda pública es que la legislación laboral argentina impide la generación de empleo privado registrado, que le llaman, a mi modo de ver, mal llamado el empleo genuino, como si el único empleo genuino fuera el privado y no el público. Y acá lo que traté de mostrar, creo que tal vez lo han visto en otras exposiciones seguramente, es la evolución del empleo argentino privado registrado, este es el nacional, desde 2009 hasta el 2023. Fíjense que hemos tenido años de crecimiento, de fuerte crecimiento, fíjense entre el 2009 y el 2013 aproximadamente, 600.000 puestos de trabajo, después llegamos al 2015 con 6.250.000 puestos de trabajo, después fíjense cómo el 2018 empieza a caer fuertemente. Digo, ¿qué pasó ahí para que sube y baja? La legislación laboral se mantenía estática, no hubo ningún cambio importante en la legislación laboral, sin embargo el empleo tuvo fluctuaciones enormes. Por lo tanto, podríamos afirmar que de ninguna manera la legislación laboral es determinante para la creación o destrucción del empleo. Lo que pasó en esos periodos de crecimiento y de decrecimiento fue caída o crecimiento de la economía. Digo, me parece que es una perspectiva que, digamos, que es obvio, pero a veces en la discusión pública hace falta aclararlo, aunque sea obvio que el crecimiento de la economía es más determinante que otros factores para que haya empleo o no haya empleo. Y otra, antes de pasar de Filmina, bueno, es lo mismo, está de Mendoza. Digo, y antes de la pandemia, que siempre se ve muy marcada la caída de la pandemia, pasaron dos cosas. Digo, está los gobiernos kirchneristas, está el gobierno de Cambiemos, el primer año de Alberto Fernández y después lo que siguió. Fíjense que desde que salimos de la pandemia, más o menos de julio 2020, que fue el pico de destrucción de empleo, hasta la fecha llevamos cerca de 35 meses consecutivos de creación de empleo privado registrado. Es impresionante, creo que estuve buscando datos históricos donde haya habido tantos meses consecutivos de generación de empleo, por lo menos desde el 2000 en adelante, y no encontré tan consecutivo, siempre era un poco más serrucho el efecto. Y uno dice, ¿qué cambió tan fuerte en este, digamos, sabemos todos, creo que Alberto Fernández no ha hecho cambios estructurales en la economía argentina. Pero sí hubo un cambio, yo le esto un nombre mío, no sé si está bien o no teóricamente, pero le llamo, cambió la matriz de incentivos de la economía. Fíjense el impacto que tiene de un gobierno como el de Mauricio Macri, que puso incentivos financieros y no productivos, a un gobierno que desanda en parte esos incentivos financieros, las famosas LEVAC y todo este entramado de incentivos financieros que desarrolló el gobierno de Cambiemos, pone incentivos un poco más industrialistas, un poco más productivos de este gobierno, pues no ha hecho ninguna transformación trascendental, y genera un pico de trabajo. O sea, ya estamos recuperando los niveles pre-crisis del 2018. En el mes de febrero, si no me equivoco, Argentina recupera no solamente los puestos de trabajo de la pandemia, sino los que había perdido desde que entramos en crisis en 2018. Bueno, esto es Mendoza, que también tiene un recorrido parecido. Ahora sí, pasar de Filmina. Bueno, ese es un análisis de los sectores que desde la salida de la pandemia hasta la fecha han tenido mejor dinamismo o peor dinamismo en la generación de empleo. Se ve chiquitito, pero bueno, encabeza la construcción, hotelería y restaurantes, servicios inmobiliarios, comercio, han sido los sectores que más explican este crecimiento económico. Estamos hablando de Mendoza nada más.
No lo hice en esta presentación, pero es interesante compararlo con otras provincias, porque Mendoza, en lo que es el mercado laboral, tiene particularidades. Debe ser unas provincias con peores indicadores de empleo de todo el país, desde la salida de la pandemia hasta la fecha, por lo menos. Y cuando uno ve qué sectores explican la recuperación mendocina, por ejemplo, contra Córdoba o Santa Fe, que han tenido uno de los mejores índices de recuperación de empleo, nos encontramos con que en Mendoza se recupera construcción, hotelería, comercio, que son rubros de bajo valor agregado. ¿La música esa sale de acá? Está en la presentación. Claro, es parte para darle un contexto a esto. Bueno, y te encontrás, por ejemplo, en provincias como Santa Fe, que la industria tuvo un rol protagónico en el crecimiento del empleo. Y ahora, más allá, como un tráiler de una película esto, más allá de ese fenómeno de la historia de cómo evolucionó el empleo, la otra reflexión que surge automáticamente es que a pesar de años buenos y años malos en generación de empleo, nos encontramos con que el promedio de los últimos 10 años, esto es Mendoza, esto igual es Mendoza, creo que es 2021, de empleo registrado y empleo no registrado, se mantiene en torno a un 40 o un 45% de empleo no registrado y un 55-60% de empleo registrado. Entonces lo que también podemos afirmar, así como afirmamos que la legislación laboral no es determinante para la generación o destrucción de empleo, sí podemos afirmar que la legislación laboral actual es incompleta a la hora de abordar todo el empleo argentino, porque en los últimos 15 años ha mantenido el mismo promedio de informalidad laboral. Entonces la legislación laboral argentina evidentemente no contempla la realidad laboral argentina. A ver, pasá de acá. Bueno, está por sector, año tras año, cómo ha evolucionado, pero esto no es menor, porque a veces en los análisis muy macro, el promedio de los últimos 10 años es 40% de informalidad, etc. Fíjense que hay años que mejora y años que empeora el resultado de la informalidad laboral. Y eso, que para mí es una trampa cuando se trata de tapar esos fenómenos puntuales de años de mejora de la formalidad versus años de empeoramiento de la formalidad, es una trampa porque es como negar qué pasó en esos años para que mejore el nivel de registración laboral. Bueno, vuelvo a lo mismo. Lo que pasó esos años, si se fijan, 2011, 2015, que son los mejores años de la serie, fueron los años de mayor crecimiento económico acumulado y en un sector específicamente que fue muy protegido durante ese periodo. Bueno, lo mismo en comercio, se da en todos los sectores, Bueno, y este es el último, que es la construcción. Fíjense que es el sector que tiene el peor índice de informalidad laboral, y lo puse como último porque también hay una reflexión de la polémica del presente, por lo menos en el sector privado se habla mucho en los gremios empresarios, que la reforma laboral debe tomarse en cuenta el convenio colectivo de trabajo de la construcción, que es un convenio que tiene mucha flexibilidad porque contempla un seguro de desempleo para permitir a la empresa constructora poder desvincular sin pagar indemnización, y el trabajador de la construcción va a recibir por un determinado tiempo un seguro de desempleo. Y en el sector privado se lo toma como ejemplo de hacia dónde ir la reforma laboral. Se estuvo discutiendo una ley de seguro de desempleo, donde lo que el empleador cuando contrata a alguien en blanco va pagando un seguro a medida que lo tiene registrado, que cuando lo despide no lo indemniza, pero hay un fondo que va a cubrir ese seguro de desempleo. Bueno, fíjense el rubro que ya tiene esa legislación laboral, qué nivel de formalidad laboral tiene. Es increíble. Increíble que el sector privado ponga como ejemplo el rubro con el peor indicador de formalidad laboral. Acá algo interesante respecto al promedio de formalidad laboral e informalidad laboral. Esto es el porcentaje de empleados según el tipo de empresa por tamaño, de Argentina versus el mundo. Obviamente, esto no es un laburo de investigación, ni hay metodología detrás de lo que voy a decir ahora, es una hipótesis que tengo. Pero fíjense que la Argentina tiene el 45% de los trabajadores en empresas medianas y grandes, y no es casualidad que sea cerca del promedio del nivel de empleo registrado que hay en la Argentina. ¿Y por qué traigo esta reflexión de este punto? Tuve la oportunidad hace un par de semanas atrás de visitar la fábrica de Toyota y tuvimos una reunión con el presidente de la fábrica
y tuvimos uno de los compañeros que fuimos a visitar esta fábrica, era un abogado laboralista, y le hacía muchas preguntas respecto a nivel de judicialización, de accidentes laborales, despidos, etc. Y en un momento como que se cansa de responder a todas las preguntas, el presidente Toyota dice, mire, no tenemos ninguna objeción con la legislación laboral argentina. Incluso nos parece que está por debajo de lo que podría demandar. Ellos pagan sueldos por encima del convenio de entrada, tienen beneficios que no exige el convenio colectivo de trabajo ESMATA, tienen jardines maternales, tienen comedores con nutricionistas, tienen un hospital adentro de guardia para sus trabajadores, es impresionante. Bueno, eso nos motivó una reflexión después de la visita, que lo traigo a colación con este dato de la cantidad de empleados por tamaño de empresa, que es, no se puede pensar la legislación laboral argentina por fuera del modelo de producción del país. Yo creo que hay una trampa ahí en el debate en el que entramos muchas veces, porque la legislación laboral argentina fue instaurada en una época con un plan de desarrollo de la Argentina que no funcionó, que entró en una especie de idas y vueltas constantes. Podríamos poner, digamos, entre la década del 50 hasta el 75, que se fue construyendo este modelo laboral actual, esta legislación laboral actual, con idas y venidas. Pero bueno, fue constituida esa legislación laboral con un modelo de desarrollo argentino. Ese modelo de desarrollo argentino dejó de estar. Pero la legislación laboral quedó con una guardia pretoriana, que son los sindicatos, que la custodiaron a la legislación laboral, pero nadie custodió con el mismo nivel de fortaleza el modelo de desarrollo. Entonces entramos en una especie de incoherencia entre lo que pasa en el desarrollo productivo argentino y la legislación laboral. Y estamos en esto que decía Trotsky, la teoría del desarrollo desigual y combinado. Digo, en un mismo momento, en la misma Argentina, conviven empresas como Toyota, con los máximos estándares de eficiencia y calidad mundiales, con empresas que trabajan como el siglo XVII, digo, en el agro. Y esa diferencia de productividad y de eficiencia de las empresas y de rentabilidad de las empresas hace que esas empresas grandes que lograron esos estándares de productividad puedan pagar lo que exige el convenio colectivo de trabajo o más. Y aquellos rubros no pueden ni ponerlos en blanco los empleados. Porque hay aparte hay otra falacia que se discute mucho en la agenda pública sobre el mercado laboral, que es la inflexibilidad de la legislación laboral argentina, lo cual es absolutamente falsa. Porque cuando uno ve, puedes pasar de vuelta a pasar. Digo, esos son los sueldos promedios a diciembre de 2022 de Mendoza versus el promedio nacional. Antes de ver la diferencia entre La Nación y Mendoza, lo interesante de esa tabla es ver la dispersión salarial que hay en el empleo privado registrado. O sea, tenés sueldos, por ejemplo, en explotación de minas y canteras en Mendoza de 795.000 pesos brutos, y el agro mendocino tiene un sueldo promedio de 122.000, o la enseñanza, 120.000. Y los dos son empleos privados registrados. Por lo tanto, la legislación laboral argentina sí contempla flexibilidad de diferencia de rubros y de rentabilidad y productividad de los distintos sectores. Bueno, ahí quería poner también la foto sobre Mendoza. El promedio de la diferencia de sueldo total es de 19 puntos por debajo, tiene Mendoza respecto a la media nacional, pero bueno, hay rubros que son mucho mayores. El que más me interesaba destacar es el rubro de la agricultura. Mendoza tiene un sueldo de 122.000 y el promedio nacional es de 204.000, una diferencia del 40% en los sueldos del agro, que tiene que ver también con las rentabilidades que tiene el sector agropecuario mendocino contra la media nacional que la determina la pampa húmeda, por ejemplo, que puede pagar mucho mejores sueldos porque tiene otros niveles de rentabilidad. Pero bueno, el eje de lo que yo quería plantear era un poco esta incoherencia entre la legislación laboral argentina y el modelo productivo. Que acá, de alguna manera, los que cuestionan la legislación laboral argentina, entre los que yo no me encuentro, tienen razón en parte. Porque de alguna manera lo que dicen ellos, palabras más, palabras menos, es decir, nosotros somos un país tercermundista y debemos serlo en su totalidad. Tener una economía primarizada, de servicios, y por lo tanto debemos tener una legislación laboral que contemple ese tipo de economía. Ellos defienden un modelo de flexibilización laboral porque el modelo productivo que se imaginan para la Argentina necesita eso. Y en su lógica tienen razón, porque nosotros estamos viendo que tenemos una legislación laboral argentina que contempla solamente al 60% de los trabajadores y al 40% lo deja afuera, aún en los mejores años de crecimiento de la economía. Y que solamente las grandes empresas hoy, en su gran mayoría, pueden pagar y tener los sueldos, los empleos registrados y cubriéndole todos los derechos laborales establecidos. Y el otro debate es
bueno, y si no reformamos la legislación laboral argentina, tenemos que pensar el modelo productivo que sea coherente con esa legislación. Porque si no estamos entrampados en una defensa acérrima de una legislación laboral que terminamos siendo cómplices con ese 40% de trabajadores que quedan afuera. Pero si nosotros si no queremos discutir la legislación laboral argentina, la discusión del empleo tiene que pasar por discutir el modelo de desarrollo. Es la única salida a ese problema. A mi modo de ver, tal vez suena muy soberbio decirlo así, pero bueno, es la conclusión que he ido llegando en estos análisis. Y después, bueno, está el problema de la política, que siempre es un problema de la coyuntura, porque hay un autor que decía que no existe el largo plazo sin el corto plazo, porque a veces entramos en estos grandes debates, y el tema es qué hacemos en el mientras tanto. ¿Cómo hacemos en el mientras planteamos un nuevo modelo de desarrollo para el país? ¿Cómo hacemos para que ese 40% de los trabajadores sean contemplados en la legislación laboral? Bueno, no tengo la respuesta, lamentablemente, pero creo que el debate hay que marcarlo en eso, en lo coyuntural. Y el problema coyuntural en el marco de un plan de desarrollo futuro que integre a ese 40% restante. De acá yo sé que estaba también la discusión de las nuevas modalidades de trabajo, pero sinceramente cuando uno mira la macro del mercado laboral es insignificante. Incluso aquellos que quieren poner en tela de juicio el modelo actual de legislación laboral usan la excepción para discutir la regla. O sea, se agarran del caso de los fenómenos de las nuevas modalidades de trabajo para poner en tela de juicio todo el sistema laboral. Lo cual me parece que teóricamente es insostenible. Así que no le di relevancia en esta exposición. No sé si y después, bueno, algunos puntos, no sé si estoy de tiempo pasado. Sí, perdón. Sí, puede ser. Ya lo cierro. Digo, después un tema de concepto para mí a trabajar, que es el tema de el costo laboral, esta idea de costo laboral o impuestos al trabajo, que se habla muchas veces. Donde no son impuestos, digamos, es la seguridad social, que se financia de esa manera, pero hay una instalación conceptual de costo. No voy a abordar eso porque no tengo tiempo. Pero me parece importante también el otro tema, que es la judicialización, que es lo que determina que las pymes muchas veces no se animen a contratar o a blanquear trabajadores. Que cuando uno está dentro me ha tocado participar en más de 100 juicios laborales, que en esta empresa que fui gerente, y la verdad que lo viví en carne propia, que es la incertidumbre de no saber cuánto te va a salir un despido. Es un problema gravísimo en la judicialización, porque una pyme, cuando decide contratar a una persona o decide blanquearlo o no, está pensando en esta incertidumbre que le genera el no saber qué va a hacer el día que no lo puedan mantener al empleado. O que lo tengan que echar por mal comportamiento, porque también es muy difícil demostrar un despido con causa. En Argentina la jurisprudencia es muy rígida y el empleador se encuentra frente a ese temor, y es un tema que también tal vez parezca micro, pero en la realidad es lo que determina que muchísimas empresas no contraten o no blanqueen sus trabajadores. Bueno, perdón que me excedí, tenía unas ideas más, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, que hay un aspecto de la micropolítica, no es tan micro, pero que quería llegar a ese nivel y no llegué en el tiempo de la exposición, que, por ejemplo, no hay un tablero de comando, por así decirlo, de la gestión pública, de hacia dónde el gobierno pone incentivos de producción, no toma en cuenta la generación de empleo. O sea, no está esa variable cruzada en las políticas públicas, por lo menos en Mendoza. Traigo como ejemplo los 1.000 millones de dólares que cobra Mendoza por la resarcición de la promoción industrial. O sea, hoy el gobierno de Mendoza cuenta con 1.024 millones de dólares para invertir, y la discusión de la inversión pasa por un dique. Y cuando mirás el orden el peso que tienen las actividades en economía y los sueldos que pagan los sectores en economía, te encontrás que esa represa va a beneficiar al rubro de electricidad, gas y agua, que es un rubro que representa el 1,2% del empleo en Mendoza, está en la construcción mientras dure la obra, pero termina la obra y se acaba. Y al agro, que representa el 9,7% del empleo mendocino, pero paga el peor sueldo de la Argentina. Digo, así está enfocada la política de desarrollo que tiene el gobierno, con un presupuesto que representa 4 presupuestos acumulados de obra pública, más o menos. Y uno mira la industria, digo, la promoción industrial lo que hizo es perder industria en Mendoza. El sector que más ha decrecido en Mendoza es el sector industrial, es un sector que paga sueldos por encima de la media del sueldo promedio de la provincia, y no hay ninguna política activa. Y cuando se discute el problema del empleo, pienso en la facultad, pienso en el instituto, la producción del empleo, es importante también estar discutiendo eso, que es parte de la agenda pública. Digo, ¿qué va a hacer Mendoza con los 1.024 millones de dólares? ¿Qué política de empleo
o qué lugar va a ocupar el empleo en la decisión de ese gasto de los $1.000 millones. Eso.